Bienvenidos a esta sección de Estado de Alarma. La semana pasada, desde el Club de los Viernes y Estado de Alarma con Javier Negre, estuvimos en contacto con un periodista, investigador y corresponsal de guerra colombiano, Ervin Hoyos, para intentar introducirnos en esa tela de araña que son los contactos del chavismo, su conversión de gobierno sátrapa en narcodictadura, una orden de detención del gobierno de Estados Unidos y los vínculos con el nacionalpopulismo en España. Concretamente, el partido de corte chavista Podemos, o Unidas Podemos, que al lucrativo negocio de la ideología de género también hay que subirse. Hoy vamos a hacer buen periodismo internacional, porque es nuestro deber. Hacerle masajes al gobierno que sea, ocultar, mentir, seguir una hoja de ruta, contentarse con una agenda ideológica y con la propaganda, eso tiene otro nombre. Prostitución, servilismo, pesebristas, pero desde luego periodismo no es. Por ejemplo, hacer un especial de 4 horas conectando con las manifestaciones por la ejecución del perro Excalibur y pedir la dimisión del gobierno, y luego querer tapar 30.000 muertos por incompetencia y negligencia, eso es indigno de cualquier profesional. Y nos aleja de las democracias para convertirnos en un país simplemente con medios oficialistas, donde los profesionales tapan casos según el interés del que mueve los hilos. Vamos a intentar esta noche arrojar algo de luz sobre el oscurantismo populista en España. Vamos a convertir los rumores en evidencias, los comentarios y los sobreentendidos en certezas. Es decir, vamos a ver las pruebas, o una parte de ellas, parte de un documento oficial de 28 páginas que ha trascendido del gobierno de los Estados Unidos. Voy a conversar hoy con Ervin Hoyos y tendremos una primicia exclusiva en España, cortesía de nuestro amigo al otro lado del océano. Veremos esos documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos. Tendremos el privilegio de que las fuentes sean compartidas y explicaremos en qué consisten, qué es exactamente lo que estos documentos significan y cuál será la repercusión. Ervin Hoyos, compañero, muy buenas. Bueno, noches yo en España donde estoy, buenas tardes en Colombia. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes, Roberto. Un gran saludo para Javier Negre y para todo el equipo de Estado de Alarma. Hemos hecho desde el programa anterior una alianza estratégica para empezar a compartir documentos, investigaciones y todo lo que tenga que ver con esta acción que afecta directamente a España y que surge de una alianza que han hecho narcotraficantes incrustados en gobiernos, en dictaduras como la de Venezuela y narcos que incluso ya están presos en los Estados Unidos. Este es un indictment, es un documento oficial, como usted ya lo ha mencionado, que está en mis manos, que tengo la autorización, si se puede llamar así, de hablar de él y de darle el tratamiento que se requiere. Pero cabe señalar, Roberto, y a todos los televidentes, que yo hablé de este documento desde el año pasado. El año pasado, más o menos en julio, agosto, yo hice un adelanto de que vendría muy pronto la medida de aseguramiento, la orden de captura contra Nicolás Maduro Moros, contra Diosdado Cabello, contra Vladimir Padrino y contra todo ese combo del cartel de los soles de Venezuela, contra el chavismo, mejor dicho. Y en ese momento me empezaron a decir, tiene que mostrarlo, ya, les dije yo, esperen, debemos esperar porque tiene que salir oficialmente reconocido por el gobierno de los Estados Unidos. Pues eso es lo que les vamos a mostrar hoy, en esta exclusiva de este programa en Estado de Alarma, para que ustedes conozcan el documento en donde el gobierno de los Estados Unidos pide extradición a todo este grupo del cartel de los soles. Has nombrado el cartel de los soles, pero ¿qué es exactamente el cartel de los soles para que la gente lo sepa? Bueno, el cartel de los soles es una estructura criminal, es una estructura narcotraficante que está liderada desde Venezuela en principio por Hugo Chávez, fue liderada por Hugo Chávez, por la cúpula militar y luego muere Hugo Chávez y la hereda en su momento Nicolás Maduro Moros y pone allí a Diosdado Cabello. Diosdado Cabello se ha convertido en el hombre estrella que logra mover las fichas del poder en la cúpula militar de Venezuela, tiene generales a su mando, tiene la aviación que controlan las pistas aéreas de aviones que entran y salen con matrículas de los Estados Unidos o de cualquier parte del Caribe y entran a Venezuela, cargan
hacen lo que llaman ellos el rebote en una de las islas y de allí van hacia los Estados Unidos. De allí mismo salen aviones cargados con droga hacia Europa y hacia cualquier parte del mundo. Pero ellos, que son el cartel que controla la regulación de las drogas desde Venezuela, le reciben a otros carteles paralelos. El más importante proveedor del cartel de los soles de Venezuela es el cartel de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el grupo terrorista más grande del mundo dentro de los carteles de narcotráfico, según la revista Forbes, el cartel más poderoso del mundo. O sea que, imagínense esto, si el cartel de los soles ya es poderoso en sí y las FARC son el cartel más poderoso del mundo, entonces imaginémonos el poder que hay ahora sumado entre estos dos carteles. ¿Y este cártel de los soles tendría alguna vinculación con el cártel del Chapo Guzmán, que está ahora mismo detenido en Estados Unidos? Bueno, en una condena de vida, una cadena perpetua. Bueno, se han hecho investigaciones y estas investigaciones son producto de rastreos, de seguimientos, de envíos de droga controlados. ¿Qué significa esto? Que hay personas que han estado infiltradas en estos carteles y logran enviar droga con un sello, con una marca a la que se le hace seguimiento desde que sale del laboratorio, pasa por las diferentes manos. Entonces, si sale, por ejemplo, de un laboratorio de Colombia, esa droga ya va con una marca que la hace alguien que está infiltrado dentro de la organización y esa droga tiene una trazabilidad. Entonces salió, por ejemplo, de un laboratorio de Colombia, cruza la frontera, llega a Venezuela, la reciben militares venezolanos, la llevan a un hangar dentro de Venezuela, de allí la ponen en un avión y de ese avión sale hacia una de las islas y de esas islas sale hacia los Estados Unidos y llega la droga a los Estados Unidos. Cuando logran comprobar que esa seña, esa marca que se le puso a esa droga, se anunció 3, 4 meses atrás la marca que llegaba y esa marca llega en físico, una prueba que puede ser un papel, que puede ser un rastreador, que puede ser la marca que le imprimen a los cargamentos de droga. Aquí en este programa, como vamos a continuar haciendo avances de todo esto, les mostraré trabajos periodísticos investigativos que yo mismo he podido hacer, entre los que tengo cargamentos controlados que han sido enviados y que yo he sido el receptor de estas pruebas. Así que les vamos a poder mostrar cómo llega un cargamento de droga a los Estados Unidos para comprobar que esa droga que salió de ese laboratorio colombiano es la misma que llegó a Nueva York o que llegó a Miami o que llegó a cualquier parte de los Estados Unidos. Ya con eso se hace el proceso judicial, se incauta la droga, se hace el indictment que se llama, que es en este caso la solicitud por el envío de más de 5 kilos de cocaína. Nunca en los Estados Unidos se va a decir se enviaron 10,000 kilos, 50,000 kilos. Siempre la ley dice que es por más de 5 kilos. O sea, que el que haya enviado más de 5 kilos ya tiene derecho a un indictment, que es lo que vamos a analizar a continuación. Vamos a ir tirando poco a poco de ese hilo, además en sucesivos programas, en esta sección, para ver el abanico entero de lo que supone. Pero ahora en exclusiva vamos a mostrar esos documentos nunca vistos en España hasta ahora, oficiales de los Estados Unidos. ¿Es posible compartir pantalla para que podamos verlos y analizarlos? Claro, sí, señor. Vamos a compartir pantalla y vamos a ver unos documentos que son espectaculares. ¿Por qué? Porque son documentos producto de investigación de mucho tiempo, de personas que han estado en las líneas de investigación al servicio de la DEA, de las organizaciones de los Estados Unidos. Entonces aquí tenemos ya el documento, dice United States District Court, la Corte del Distrito Sur de Nueva York, y nos relaciona aquí en primera línea, como lo pueden ver los televidentes, a Nicolás Maduro Moros. En el segundo, Diosdado Cabello Carvajal Barrios. Este nombre para los españoles debe ser muy conocido porque este nombre es el del famoso Pollo Carvajal, un hombre metido a la inteligencia, al narcotráfico, que estuvo en España y que tiene muchos nexos con el gobierno actual de España. Cliver Antonio Alcalá Cordones, Luciano Marín Arango. Este nombre es muy importante porque Luciano Marín Arango es el mismo alias Iván Márquez, que fue el jefe negociador de las FARC en La Habana, el que estuvo negociando en La Habana con el gobierno colombiano. Y aquí hay otro dato importante. Este hombre
contrató de mano derecha en la parte jurídica a un abogado español que es el secretario del Partido Comunista de España y es actualmente una persona que ha tenido mucha relevancia en España y se llama Enrique Santiago. Pues Enrique Santiago, que no aparece relacionado en estos documentos, solo hago la relación de que Enrique Santiago fue la mano derecha jurídica del arte, alias Jesús Santriz. Yo creo que estos nombres ya son muy importantes para empezar a revelar este documento que en exclusiva lo estoy compartiendo con ustedes y que quiero decirle, no he compartido este documento con ningún medio. Es la primera oportunidad que vamos a escudriñar este documento a nivel internacional, Roberto. Ervin, y ahí pone los cargos de gran jurado, en inglés, conspiración por narcoterrorismo. Es correcto. Este es el documento estrella que lo vamos a analizar paso a paso para que los televidentes tengan conocimiento de qué estamos hablando y que es un documento que, sin lugar a dudas, si pudiéramos que este documento llegue, por ejemplo, a la Fiscalía en España y que sea tenido en cuenta como base de nexos, ojo, como base de nexos de quienes están allí involucrados en acciones con este cartel, pues esto ya daría, solamente este indictment, que es del gobierno de los Estados Unidos, ya daría bases jurídicas para iniciar una investigación también en España. Entonces, si usted quiere, vamos a... Hay que decir que el Pollo Carvajal... El Pollo Carvajal es el ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez y que estuvo en España y que fue reclamado a España por las autoridades para su extradición. Correcto, incluso si nos da el tiempo en esta emisión, o si no lo hacemos en la próxima, si nos da el tiempo en esta emisión, yo le puedo poner ya mismo aquí en vivo y en directo a una persona que fue un guerrillero, que fue el jefe de las negociaciones con grupos extranjeros de narcotraficantes, y él se reunió en Ecuador, guerrillero colombiano de las FARC, se reunió en Ecuador en varias oportunidades con el Pollo Carvajal. ¿Qué significa esto? Que el Pollo Carvajal no puede negar sus nexos con el narcotráfico porque es que está pedido en extradición. El Pollo Carvajal es un Noriega chiquito, es un Noriega chiquito, es una persona que empezó trabajando infiltrado como agente especial al servicio de los Estados Unidos y terminó vendiéndole su conciencia a los carteles de narcotraficantes. Entonces, si usted ¿cuál sería el cometido del Pollo Carvajal en España? ¿Qué estaría haciendo en España? ¿Buscando asilo político? ¿Escondiéndose? Bueno, el Pollo Carvajal primero huyó hacia España después de que tuvo problemas con Nicolás Maduro, porque él venía trabajando, era con el cartel de los soles en la época de Hugo Chávez. Entonces, al parecer, el Pollo Carvajal ya tenía tanto control del narcotráfico que chocó con Nicolás Maduro, especialmente chocó fue con Diosdado Cabello, que Diosdado Cabello entró a controlar el cartel de los soles. Él quería convertirse en el cartel de los soles y chocó, hubo conflicto de intereses con Nicolás Maduro y a raíz de esto, pues decide irse a España y empieza a mover ya los hilos del narcotráfico desde España con la protección de personajes importantes en España, y esto hace que se genere incluso un conflicto diplomático con la captura, con la búsqueda, con la fuga del Pollo Carvajal desde España. Vamos a seguir viendo un poco más de ese documento, aunque esté en inglés, para ir explicándolo. Sí, yo se lo voy traduciendo. Entonces dice, el primer punto dice, desde al menos aproximadamente 1999 hasta 2020 inclusive, Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Hugo Armando Carvajal Barrios, el Pollo Carvajal, el Pollo, Cliver, Antonio Alcalá Cordones, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, Seusis Paosis Hernández Solarte, Jesús Santriz, los acusados participaron en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico entre el cartel venezolano de Los Soles y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Mire lo que está diciendo. Participaron en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico
entre el cartel venezolano de los soles y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Luego viene un segundo punto, y es este. Entonces aquí ya lo tenemos en pantalla. Dice, desde al menos aproximadamente 1999 hasta aproximadamente 2020, las FARC fueron una organización terrorista dirigida a veces por Luciano Marín Arango, Iván Márquez y Seusis Pausis Hernández Solarte, Jesús Santriz, los acusados, entre otros, que se convirtió en uno de los mayores productores de cocaína en el mundo y perpetró actos de violencia contra ciudadanos y propiedades de los Estados Unidos. ¿Ve? Ese es el punto 2. El punto 3, que lo vemos allí en pantalla, dice, desde al menos alrededor de 1999 hasta alrededor de 2020, el Cartel de los Soles fue una organización venezolana de narcotráfico compuesta por funcionarios, ojo a esta palabra, por funcionarios venezolanos de alto rango que abusaron del pueblo venezolano, corrompió las instituciones legítimas de Venezuela, incluidas partes del ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y el poder judicial, para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. El nombre del Cartel de los Soles es una referencia a las insignias del sol pegadas a los uniformes de los oficiales militares venezolanos de alto rango, que son los miembros del cartel. Y ahí termina el punto número 3. Luego, el punto número 4 es el que habla de Maduro. Correcto, aquí vamos con el punto número 4. Entonces, dice, Nicolás Maduro Moros, el acusado, ayudó a administrar y en últimas instancias liderar el Cartel de los Soles cuando ganó el poder en Venezuela. Bajo el liderazgo de Nicolás Maduro Moros y otros, el Cartel de los Soles buscó no solo enriquecer a sus miembros y mejorar su poder, sino también inundar a los Estados Unidos con cocaína, ¿sí? E influenciar los efectos nocivos y adictivos de la droga en los usuarios de este país. Por lo tanto, mientras que la mayoría de las organizaciones de narcotráfico de América del Sur y Central han tratado de retirarse de sus roles en la importación de narcóticos a los Estados Unidos, es en un esfuerzo por evitar el enjuiciamiento de los Estados Unidos, el Cartel de los Soles, bajo el liderazgo de Maduro Moros y otros, priorizó el uso de cocaína como arma contra los Estados Unidos e importar la mayor cantidad posible de cocaína a los Estados Unidos. Esta parte me gustaría explicársela a los televidentes para que tengan en cuenta algo muy importante, Roberto. Sí, adelante. Mire lo que está diciendo, que el Cartel de los Soles no solamente es un cartel que ha insistido en inundar el gobierno de los Estados Unidos, mientras otros carteles, para evitar la persecución y las capturas de los Estados Unidos, han desistido ya de mandar drogas a Estados Unidos. Ellos insisten en seguirlo haciendo. ¿Y por qué lo insisten? Eso es lo que quiero explicar. Resulta que en las políticas del Foro de Sao Paulo, el Foro de Sao Paulo constituye como objetivo la combinación de las diferentes formas de lucha. ¿Qué significa esto? Que cualquier forma para atacar lo que ellos denominan el imperio es válida y legítima. Así que no solamente el Foro de Sao Paulo es una organización ideológica para atacar los intereses de los Estados Unidos, sino que también es una organización que, combinando todas las formas de lucha, considera legítimo enviar droga hacia un país objetivo, en este caso los Estados Unidos, y considera legítimo, ¿por qué? Porque consideran ellos que enviarles droga es otra forma de ataque legítima, ya que les quita el dinero, les saca el dinero, puesto que les ponen la droga al más alto costo, entonces les sacan el dinero en dólares, y segundo, envenenan a la sociedad, a esa sociedad que ellos declaran objetivo.
Por lo tanto, el Cartel de los Soles dentro del Foro de Sao Paulo, aquí lo que está haciendo es una efectiva combinación de las diferentes formas de lucha. No solamente atacan los intereses de los Estados Unidos en el exterior, sino que también desde ese concepto ideológico, pero aquí lo hacen muy práctico, enviarle droga a los Estados Unidos es atacarlo, atacar sus intereses, sacarle el dinero y envenenar a la sociedad norteamericana enviándole droga. Entonces, mire cómo se combina aquí eso que han denominado las diferentes formas de lucha. No sé cómo vamos hasta allí para que usted evalúe si tiene alguna pregunta y si no, vamos avanzando con el documento. Esto es una orden directa, de detención de Nicolás Maduro, pero ¿cuál es la manera de hacerla efectiva? Porque evidentemente Maduro no se va a entregar por las buenas, ni Estados Unidos de momento valora una intervención militar a gran escala. Bueno, yo creería que esa pregunta, si le parece, la dejamos para el análisis, pero no se va a entregar, obviamente. Vamos si quieres, avancemos con el documento, porque esto es literalmente, esto es oro puro, poder tener este documento aquí. A ver, podemos por ejemplo, ver, sobre todo, para despejar dudas y para que quede claro la validez de este documento, descender hacia abajo y ver la firma oficial de Estados Unidos y cómo daba validez a ese documento. Claro que sí. Entonces vamos a avanzar. Voy a ir hasta la última página en donde vemos las firmas. Esto tiene, en total, tiene 28 páginas. Entonces aquí, no, 27 páginas. Entonces acá aquí ya está el final del documento que cierra el distrito de la Corte Sur de Nueva York con las firmas del documento que lo vemos aquí. Por seguridad hay una firma que se tapa, entenderán ustedes, porque es el jefe de la misión el que está firmando y se tapa porque no se puede llegar a permitir que lleguen a falsear la firma de él. Pero este es el cierre del documento. Ahí lo tenemos. Bien. Bien, sí, es un documento perfectamente válido y firmado, es un documento oficial de los Estados Unidos, donde están desmenuzando, por así decirlo, la operación del tráfico de drogas del Cártel de los Soles, sí. Y que además, como veremos luego o en secciones posteriores, tiene un vínculo directo con España. Sí, claro, es un vínculo directo. ¿Por qué? Porque aquí es donde es muy importante que nosotros podamos entender ese vínculo que existe con España, ya que una de las personas vinculadas con el Cartel de los Soles es el que más ha tenido contacto con el actual vicepresidente de España, que es el señor Pablo Iglesias, y uno de esos pues es el mismo Nicolás Maduro Moros, y el segundo a su cargo que es Diosdado Cabello. No existe en Venezuela la posibilidad de reunirse con Nicolás Maduro si no está la autorización de Diosdado Cabello. Así que, si a usted le parece, avanzamos en el punto número 5, ¿sí? El punto número 5 que dice lo siguiente. Entonces dice, este punto número 5, dice, mientras perseguía estos y otros objetivos, Nicolás, envíos de toneladas múltiples de cocaína producida por las FARC. Ojo a esto, mire esto tan importante. Ordenó envíos de toneladas múltiples de cocaína producida por las FARC. Ordenó que el Cartel de los Soles proporcione armas de grado militar a las FARC. Coordinó asuntos exteriores con Honduras, ojo, y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala y solicitó asistencia de liderazgo de las FARC para capacitar a un grupo militar no autorizado que funcionaba en esencia como una unidad de las Fuerzas Armadas para el Cartel de los Soles. Aquí ya se pone en evidencia que Nicolás Maduro junto con las FARC crearon un grupo de fuerzas especiales, un grupo de alto nivel de entrenamiento. Y aquí esto nos va a dar más adelante unos datos muy importantes. Los datos que voy a decir que son muy importantes no están en este documento, agrego, están en otros documentos.
Y esos datos importantes es que en ese grupo de fuerzas especiales que ya está hablando este documento aquí, aparecen personas de Hezbollah y de grupos terroristas islámicos que llegaron a Venezuela y que hicieron parte de ese grupo de fuerzas especiales autorizado por Nicolás Maduro y por el Cartel de los Soles. Pues resulta que esos señores de Hezbollah, para llegar a Venezuela, pasaron inicialmente por España. Y eso es algo de lo que se va a poder demostrar más adelante, como algunos que fueron capturados con pasaportes de Venezuela, estos pasaportes de Venezuela les fueron tramitados o solicitados desde España para pudieran cruzar de Medio Oriente a España y de España hacia Venezuela y llegaran a integrar esta organización terrorista. Miren cómo se empieza a hilvanar, a tejer esta gran organización que no solamente mezcla el narcotráfico, sino ya el terrorismo transnacional, el terrorismo islámico. Y esto es grave. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos ha hecho intervenciones en Medio Oriente. Es clara la voluntad de los grupos islámicos de declarar objetivo a los Estados Unidos y utilizar a España y luego a Venezuela como países puente para que estas organizaciones internacionales lleguen y se aproximen e incluso intenten ingresar a los Estados Unidos, pues eso afecta los intereses de los Estados Unidos en el exterior. Esto es un indictment que viene en proceso porque vendrán acciones sobre estas colaboraciones con grupos terroristas extranjeros que fueron facilitados sus trámites para llegar a España y luego... ¿Pero quién dirías, Ervin, que en España, de quién recibió ayuda este grupo de Hezbollah para tener los pasaportes para llegar a Venezuela? ¿Quién estuvo implicado allí? Bueno, eso, por eso le digo, como vamos a hablar sobre documentos, entonces ese es un tema que yo quiero que me le ponga ahí un asterisco y lo dejemos para verlo sobre documentos más adelante. Bueno, seguimos con el punto 5, en el que estábamos mirando los documentos, que además después hay que anunciar que vamos a tener para la semana que viene una conexión exclusiva con la persona que negoció droga con el Pollo Carvajal. Sí, vamos a tener para la próxima semana una comunicación que yo sé que es exclusiva. Primero, no se ha escuchado a este hombre que era un integrante de las FARC y era el encargado de negociar cocaína con el Pollo Carvajal. O sea que estamos hablando de fuentes directas. Y en este programa vamos a hablar con fuentes directas. En muchos casos tendríamos que protegerles el rostro porque por razones de seguridad son personas que las están buscando para matarlas, ya que han decidido colaborar con la justicia tanto norteamericana como colombiana. Y en otros casos podríamos tener personas que nos den declaraciones directas sin ningún tipo de prevención. Vamos entonces con el punto número 6 de este documento, que dice: en varios momentos, entre el año 1999 y 2020, Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Hugo Armando Carvajal, que es el Pollo Carvajal, y Cliver Antonio Alcalá Cordones, los acusados, actuaron como líderes y gerentes, ojo, líderes y gerentes del Cartel de los Soles y la conspiración del narcoterrorismo con las FARC. Y ahora vamos al punto número 7. El punto número 7 del indictment nos dice lo siguiente, aquí lo están viendo ustedes en pantalla. Nicolás Maduro Moros, el acusado, es ciudadano venezolano. Anteriormente fue presidente de Venezuela y ahora es el gobernante de facto. Miren la diferencia que hace el gobierno de los Estados Unidos. Fue presidente de Venezuela y ahora es el gobierno de facto. O sea, el bueno, es que es un presidente usurpador. Es un usurpador del puesto. Eso es muy importante políticamente. ¿Por qué? Porque es una manera de desconocer las acciones de Nicolás Maduro en este momento como presidente. A partir del momento que el presidente de Venezuela es Juan Guaidó, Estados Unidos ya deja de reconocer a Nicolás Maduro Moros. Entonces aquí en el indictment dice que fue presidente anteriormente de Venezuela y ahora, como lo pueden ver, y ahora es el presidente de facto, ¿sí? El presidente de facto del país. Maduro Moros también ocupó previamente un asiento en la Asamblea Nacional de Venezuela entre 2020
¿sí? Entre 2020 y alrededor, entre 2000 y alrededor de 2006. Actuó como ministro de Relaciones Exteriores venezolano entre 2006, ¿sí? a 2013 y actuó como vicepresidente de Venezuela alrededor de 2013, ¿sí? Sucedió a la presidenta venezolana después, sucedió al presidente venezolano después de que Hugo Chávez murió en el 2013 durante su presidencia. Continuó participando en el tráfico de cocaína con el cartel de los Soles y las FARC. En alrededor de 2018, Maduro Moros declaró la victoria en una elección presidencial en Venezuela. O en alrededor de 2019, la Asamblea Nacional de Venezuela invocó la Constitución venezolana y declaró que Maduro Moros había usurpado el poder y no era el presidente de Venezuela. Desde alrededor de 2019, más de 50 países, incluido Estados Unidos, se han negado a reconocer a Maduro Moros como el jefe del Estado de Venezuela y en cambio reconocieron a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. En alrededor de 2020, el Departamento de Estado de los Estados Unidos certificó la autoridad de Guaidó como presidente interino de Venezuela para recibir y controlar propiedades en cuentas en la Reserva Federal de los Estados Unidos mantenidas por el gobierno venezolano y el Banco Central de Venezuela. ¿Esto por qué es importante poderlo entender? Porque a partir de este documento ya se establece que todas las acciones de Nicolás Maduro Moros son vistas por el gobierno de los Estados Unidos como ilegales, como usurpación. Es una forma como Maduro ha utilizado el Estado venezolano, los fondos del gobierno para cometer delitos y sobre todo para traficar. Así que este es el inicio de un gran documento muy valioso en el que tenemos acceso de manera exclusiva en este programa y que podemos mostrarle a todos los televidentes lo que está pasando. Luego aquí toca en el punto número 8, como lo pueden ver, a Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, como lo muestra aquí la pantalla, Diosdado Cabello dice textualmente, lo voy a traducir, dice: Diosdado Cabello Rondón, el acusado, es ciudadano venezolano, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y miembro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Cabello Rondón anteriormente actuó como jefe del gabinete de Chávez o en alrededor de 2001, traduce el documento, vicepresidente de Venezuela en 2002, gobernador del estado Miranda de Venezuela en 2004 y 2008 y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela entre 2012 hasta 2016. ¿Sí? Ya ese es el vínculo, señor. Aquí en España se ha puesto muchas veces como ejemplo Venezuela. Venezuela era un ejemplo para los países del sur de Europa, decía nuestro actual vicepresidente. Los españoles, ¿qué podemos entender de eso? ¿Qué conclusiones podemos sacar cuando se ha puesto este país y este proceso como algo ejemplar, por así decirlo, y que tendríamos nosotros que tomar nota? Bueno, cuando el socialismo del siglo XXI pone algo como ejemplo, es una manera de decirle a un país como España, miren lo que les va a pasar. Si ponen a Venezuela como ejemplo, es una manera de decirle a España, miren lo que les va a pasar. Lo que les va a pasar es lo mismo que le pasó a Venezuela. Un poder usurpador, un poder totalitarista, un poder que suprime los derechos y las libertades de los ciudadanos y empiezan inicialmente por tomarse las instituciones. ¿Qué instituciones se toman? Se toman inicialmente las fuerzas militares, las fuerzas armadas. Después de que se toman las fuerzas militares y las controlan y logran incluso corromperlas. ¿Por qué? Porque ellos inmediatamente llegan al poder, generan unas acciones casi delictivas o incluso delictivas en las que vinculan a generales y empiezan a crear un nexo con los generales que en gobiernos anteriores eran transparentes, sanos, pulcros, los meten en delitos para que esos generales, una vez involucrados en esos delitos, ya no pueden dar un paso atrás. ¿Por qué? Porque al haberse involucrado en delitos, lo primero que les dicen es, si usted habla, se va para la cárcel, se va preso. Entonces, ellos incurren en delitos, muchas veces incluso involuntarios, no previstos, y a partir de allí, esos generales se vuelven leales al régimen por la fuerza.
Tenemos muchos casos de generales en Venezuela que fueron vinculados a delitos y luego, cuando ellos se dieron cuenta y quisieron denunciar, los desaparecieron, los asesinaron. Y eso pasó también en el caso de Rafael Correa en Ecuador. También ocurrió lo mismo. Oficiales, señores generales, que los involucraron y luego, tan pronto ellos reaccionaron a querer denunciar, los desaparecieron. Pues en España, ¿qué está pasando? Está pasando ya que se está en este momento tomando las instituciones. Hay que ponerle mucha atención los ciudadanos, entender que se están tomando, esta es la fase de colonización institucional del socialismo, que empiezan a competir inmediatamente por los mandos de cada una de las instituciones, ejército, guardia civil, todas las instituciones. Luego El vienen CNI, el Centro Nacional de Inteligencia. Los elementos de control como el Centro Nacional de Inteligencia. El Centro Nacional de Inteligencia es el que maneja la seguridad nacional, la seguridad del Estado. Ojo, esa seguridad del Estado es absoluta, es suprema, esa es la seguridad de todos los españoles. Imagínense esa seguridad que se maneja desde el CNI, toda la información que se maneja del CNI y que caiga en manos de personas que van a utilizar esa información contra los mismos ciudadanos, que van a utilizar la capacidad de interceptación de España, que es una de las mejores de Europa, es una de las mejores del mundo, en tecnología, en equipos, todo lo que tienen para interceptar, para bloquear, para generar control y seguimiento, es de los mejores equipos del mundo. Y que hoy esté en manos de un sector ideológicamente vinculado con el terrorismo, con el narcotráfico, pues está poniendo a España en la mira de países en alto riesgo y de países que generan alto riesgo para otros países, porque España hace parte recordemos que España hace parte de la OTAN, por ejemplo, y entonces, que información de la OTAN, que la maneja en España el CNI y que esté en manos de un sector ideológicamente afín al terrorismo, pues esto inmediatamente va a poner en riesgo la seguridad de la misma organización. Así que lo que hay en juego es muy de alto costo para el país como tal. Ervin, vamos a dejar parte de este documento para comentarlo ya el martes que viene, de hoy en 8 días, en la sección dentro de estado de alarma. Sabemos que el vicepresidente Pablo Iglesias es peligroso, tiene unas ideas chavistas, totalitarias, comunistas. Sin embargo, yo creo que es necesario hacer un periodismo valiente, un periodismo veraz, un periodismo que saque a la luz pues las cosas que no quieren que sean sacadas, porque para publicar lo que los gobernantes quieren que publiquemos no merece la pena estar en el periodismo. Podemos ser asesores de un partido, meternos a trabajar con el gobierno. Yo te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros en exclusiva, con Estado de Alarma y con el público español, este documento. Vamos a seguir tirando de este documento en sucesivos programas y vamos a tener, como has adelantado, declaraciones importantes. Te dejo la opción de dar un último mensaje de despedida y que invites a los espectadores a vernos aquí en Estado de Alarma el próximo martes. Pues muchísimas gracias. Es un gusto, Roberto, estar aquí en este contacto en Estado de Alarma. Mire, hemos hablado durante un programa de solamente 4 páginas de este documento y son 27 páginas. Entonces, ya se imaginarán la exclusiva que les vamos a tener en un contenido completo de programas, y son solo indictment. Tengo más de 25 indictments en mi poder que los podemos ir desgranando, deshojando uno a uno para entender toda esta estructura criminal. Acuérdense que no podemos ya pensar en individuos que delinquen. Tenemos que pensar en organizaciones, en estructuras criminales que juntan sus intereses desde distintos sectores, intereses económicos, políticos, geoestratégicos, institucionales y demás, para delinquir frente a un solo objetivo, la toma del poder. Así que este documento es absolutamente valioso para que los españoles entiendan que no les puede pasar lo que ya le pasó a Venezuela. Muchas gracias, un gran saludo, soy Ervin Hoyos desde Colombia. Muchas gracias, Ervin, muchas gracias por estar aquí. Roberto Granda para Estado de Alarma desde España y nos vemos la próxima semana. Un abrazo.